que Dios lo hace posible. Y cada vez que me paro en este púlpito, veo las maravillas de Dios y la gloria a Él, porque Él solo se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es su debilidad? Él se va a perfeccionar en esa debilidad. Porque si Él lo ha hecho conmigo, obviamente lo tiene que hacer con usted, porque usted es la creación de Él, la creación perfecta. Amén. Y vamos a ir a la palabra, al libro de Marcos, capítulo 16, y vamos a leer del 1 al 7. Y cuando tenga el libro de Marcos, capítulo 16, me dice un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo se titula? La resurrección. Y dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra. Gloria a Dios. Que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad en el lugar donde le pusieron. Pero le dice el ángel: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Padre, que se haga rema, Señor, en cada espíritu, en cada alma que se encuentra aquí presente, Señor. Que podamos ser, Señor, esos entendidos en ti, y que podamos ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Y el día de hoy yo le vengo a hablar al cuerpo de esta casa. Al cuerpo de esta casa, que es usted, iglesia. Porque si Cristo es la cabeza, usted es el cuerpo. Amén. Y me decía el Señor: yo no fallo. Yo soy perfecto. Yo no me equivoco. ¿Y sabe por qué me decía eso? Porque cada mensaje que se ha dado aquí, en este púlpito, ha sido el Señor. Cada vasija que ha usado el Señor
cualquier actividad que haya en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que es importante, no necesariamente nada más los domingos. O sea que es importante cuando usted lo llama a dar una palabra los miércoles, es igual de importante cuando lo llaman los domingos, es igual de importante cuando le dicen que tiene un tema en el encuentro de conferencia. Es lo mismo, es muy importante. Y yo le decía, Señor, ¿qué quieres que hable? No quiero ser yo, no quiero ser estar hojeando tu palabra para saber qué quieres que hable. Y el Señor literalmente en oración me puso en mi mente Marcos 16. Yo, bueno, déjame ir a la palabra y ver qué dice Marcos 16. Cuando la leía, yo decía la resurrección. Pero si el pastor hace poco habló de la resurrección, Señor, no entiendo. Voy a volver a mencionar lo mismo. Sé que es importante porque la palabra siempre es viva y eficaz. Y no importa si se vuelve a repetir. Yo dije, bueno, gloria a Dios. Empiezo a investigar la palabra. Y wow, de verdad que la palabra no falla. Nunca, nunca es igual. ¿Y sabe por qué? Lo vamos a ver ahora. El Señor, antes de adentrarnos a la palabra, el Señor me decía que el día gloria a Dios, el día de reposo, dice el primer versículo, que luego del día de reposo, y el día de reposo es el día del Señor, que es este día, que lo estableció en su palabra, que está en Éxodo 20, del 8 al 11, donde dice, acuérdate del día de reposo, porque 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo es de reposo y lo santificarás. Y en 6 días trabajó Dios, en 6 días hizo Dios los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella, pero el séptimo día descansó y lo santificó. Entonces, iglesia, quiere decir que usted y yo que estamos hoy aquí, estamos obedeciendo a esa palabra, estamos siendo esos entendidos, porque estamos apartando este día de reposo que estableció Dios para cada uno de sus hijos. Amén. Así que Él no se equivoca. Y nunca está de más recordar que es el día de reposo, por si no había quedado claro. Y no nada más me decía el Señor que el día de reposo tiene que ser el domingo, tiene que ser todos los días. Tiene que apartar un tiempo para Él. Tiene que apartar un tiempo para congregarse, para venir a escuchar de las buenas nuevas de Él. Amén. Y fíjese que también en los versículos más abajo mencionan a estas 3 mujeres. Estas mujeres fueron testigos ya que estuvieron en la crucifixión y estuvieron en la resurrección. Perdón, Dios. Certeros. Y no es coincidencia que Dios las haya escogido a ellas para que fueran al sepulcro. No es coincidencia. Y el Señor me decía que después de 2000 años ese testimonio sigue prevaleciendo, ese testimonio sigue vigente, ese testimonio sigue vigente, porque usted y yo estamos aquí creyendo. Esa es la base de nuestra fe, la base de nuestra fe es la resurrección de Cristo, la base de nuestra fe es la salvación que tenemos en Él, esa vida nueva que tenemos en Él. Amén. Y yo decía, gloria a Dios, Señor, entiendo tu palabra, pero ¿qué quieres decirle a la iglesia? Porque es algo que, gloria a Dios, somos entendidos y lo entendemos. Y el Señor en el capítulo 3 es cuando me empieza a hablar. Y dice el 3, pero decían entre sí, ¿quién removerá la piedra que está en la entrada del sepulcro? ¿Quién va a remover esa piedra? Y el Señor me daba como título para esta prédica, piedras removidas y piedra escogida. Iglesia, usted es una piedra escogida.
mover esa piedra. ¿Y cuál es esa piedra que usted no ha podido mover, iglesia? Hágase usted esa pregunta allí. Esa piedra que usted no ha podido mover posiblemente son las diferencias en el matrimonio. Esa piedra que usted no ha podido mover a lo mejor es el querer buscar de Cristo, pero no entiende. O sea, un día está bien y el otro día está mal. ¿Qué piedra estás tratando de mover con tus propias fuerzas? Y me decía el Señor que las mujeres sabían perfectamente que necesitaban ayuda, porque la pregunta no fue cómo, sino quién. La pregunta no fue cómo. Iglesia, no te preguntes cómo lo vas a hacer, sino quién la va a remover. ¿Quién va a remover esa piedra? ¿Quién la va a remover? Porque con tus propias fuerzas puedes destrozarlo todo, pero con la ayuda del verdadero lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Esto nos enseña, iglesia, que no debemos preocuparnos. No debemos preocuparnos de esas piedras que ya Dios está en control. No debemos preocuparnos por esas piedras que ya Dios envió al mensajero, al que está destinado a ayudarte. Ya lo envió, Caleb. Ya lo envió. Ya envió ese ángel. Ya envió ese ángel para ayudar. Si es en situación financiera, si es en situación de salud, si es tu fe la que te ha prohibido avanzar, Él está enviado a ese ángel para ayudarte. Y aquí están ángeles posicionados en este lugar. Está en cada esquina, en cada esquina, en cada esquina, buscando quién le está reclamando, quién está pidiendo ayuda, quién lo va a hacer, quién lo va a hacer. Proclame quién lo va a hacer. Y Dios está allí respondiéndolo. Dios está respondiendo. Y el Señor en medio de esta me decía que diera brevemente mi testimonio. Yo, Yorka, desde que conocí al Señor, yo entendía que era un Dios todopoderoso que hacía las cosas de lo imposible posible. Pero ¿qué pasa? Yo quería hacer las cosas con mis fuerzas. Y me recordaba la palabra de urgente e importante. Mi mirada estaba puesta en estas dos cosas, en lo importante y urgente. Yo quería ayudar a Dios. Sabiendo que Él era todopoderoso, yo quería como ese plan B. Señor, tú tienes ese plan A, pero el plan B, pues. Y resulta que lo hacía y la piedra seguía allí. ¿Por qué? Porque sencillamente yo estaba buscando a quien no debía buscar, que era a mí misma, a mis fuerzas. Y en esta situación específicamente era en mi matrimonio. Resulta que el varón de Dios no era el que lo estaba haciendo mal, la que lo estaba haciendo mal era yo. ¿Por qué? Porque yo tenía a un Dios vivo, porque yo entendía que Él era la palabra, porque yo entendía que las cosas en Él hay que hacerlas bien, pero no las estaba haciendo bien. ¿Por qué? Porque yo estaba actuando con mis propias fuerzas. El Señor me decía, cállate, y yo hablaba. Y usted sabe cómo nos ponemos las mujeres, ¿verdad? Y el Señor me decía, cállate, y yo, Señor, pero tengo que ayudar en algo. Tengo que ayudarte, Señor, porque si no le hablas tú, le tengo que hablar yo. Hasta que un día me cansé y le dije, Señor, busqué a quién era el que me iba a ayudar. Busqué a quién era el que me iba a ayudar. Y yo le decía, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Lo que pasa es que no estaba escuchando. No estaba oyendo. Yo, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Siento que voy 3 pasos adelante
y pude ver esa piedra removida. ¿Por qué? Porque me fui a lo urgente y no a lo importante. No me fui a lo importante del problema con mi esposo, sino a lo urgente. Corrí a lo urgente. El Señor me decía cuando en esta situación, enfócate en mis cosas, porque te estás enfocando en las tuyas y en las mías. Y con lo que estás haciendo con las manos, lo estás destruyendo con los pies. Lo estás destruyendo con los pies. Porque, iglesia, muchas veces usted va en oración a hablar con Dios, pero se levanta ahí y hace lo que usted quiera. Buscó dirección de Dios, pero al final hizo lo que usted quiso. Y por eso no ha visto la piedra removida. Por eso no has visto la piedra removida en tu vida. Y más adelante voy a enfatizar en esa parte. El Señor, luego de que me recordaba mi testimonio y le daba gloria a Dios, porque si yo no le hubiese obedecido, créame, que hubiese pasado eso que en el mundo le llaman divorcio. Y no porque lo hayamos conversado, ni porque estaba en nuestros corazones. Pero es que ya yo no podía más. Yo necesitaba involucrarme, es urgente de Dios. Y no lo estaba viendo en el hombre. Y a veces nosotras las mujeres necesitamos ese sacerdote, a veces no siempre. Necesitamos ese sacerdote de la casa. Necesitamos ese hombre que nos diga, ven, vamos a orar. Ven, vamos a ayunar. Y el que me ha ayudado, ¿usted sabe quién es? Jehová de los ejércitos. Porque él es mi esposo. Y yo le preguntaba al Señor, yo solamente quiero agradarte a ti, no me quiero enfocar en lo que no tengo que enfocarme, sino en tus cosas. Señor, si es tu voluntad, yo me divorcio. Háblame, Señor, y duré mucho tiempo orando, porque yo necesitaba estar metida con Dios y no en cosas que me desenfocaran. Porque si en mi adolescencia, juventud, no lo hice bien, para este tiempo yo lo quería hacer bien. Para este tiempo yo había entendido que no era el hombre, que mi mirada tenía que estar puesta en Dios. Y el Señor me dijo, es que no te tienes que divorciar. No te tienes que divorciar porque yo fui el que provoqué ese matrimonio. Yo fui el que hice todo, lo planeó todo perfecto. Y si tú crees en ese Dios todopoderoso, yo soy el que lo va a hacer. No eres tú, no es con tus propias fuerzas, me decía. Y el Señor me decía, es que la salvación es individual. Y yo sencillamente me inclino a orar por su alma. Sencillamente a eso. Señor, guarda su alma. Guarda su alma, que su alma se pueda salvar. Eso es amor. Eso es amor. Porque me preocupa a dónde va a ir. Me preocupa a dónde va a ir, pero descansa en él porque Dios tiene el control sobre él. Y sencillamente desde ese día solté todo. Solté todo y estoy viendo la gloria de Dios. Porque eso que me perturbaba, porque yo quería ser como el Señor, que guarda su oveja. Yo quería guardar a mi esposo así. Y entonces estaba pendiente de que sí, que él escribía, que hacía en el trabajo, que lo hacía, para dónde iba, con quién se veía, a quién le escribes, por qué lo haces. Y entonces eso me estaba desenfocando de las cosas de Dios. Pero hasta ese día que callé, me mordí mi lengua y entendí que nada más necesito orar. Necesito orar. Y allí fue donde vi la gloria de Dios. Ahí fue donde vi el respaldo de Dios.
resurrección de Cristo no fue, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Y déjeme decirle algo, si mi base en la fe es la resurrección, vana no es mi predicación, vana no es mi fe, porque sé en quién he creído, sé que Él lo va a hacer en mí, en usted, iglesia, porque vana no es nuestra fe, vana no es nuestra predicación, porque por eso nos paramos cada día, porque tenemos esa promesa eterna, esa promesa eterna. Que buscaban a Jesús, el que fue crucificado, que había resucitado y que Él no estaba allí. Es un antes y un después, iglesia. Es un antes y un después, porque Jesús cumplió su palabra. Él cumplió su palabra cuando Él dijo que iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Él cumplió, iglesia. Y así como Él cumplió, Él viene. Y si usted lo quiere ver en esa nube,
discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. El ángel básicamente acá le estaba haciendo una invitación. ¿Cuántas invitaciones te ha hecho el Señor? ¿Cuántas invitaciones has recibido de parte de Dios? De parte de ángeles que Dios ha mandado. ¿Cuántas invitaciones? Y así como los discípulos habían fallado, seguían recibiendo la invitación de parte de Dios. ¿Cómo le habían fallado? Estaban escondidos, no fueron al sepulcro. Pedro, que está mencionado allí, lo negó 3 veces. Iglesia, ¿qué invitación has rechazado de parte de Dios? No importa lo que hayas pasado, lo que hayas hecho. No importa si le negaste a Jesús 3 veces. Él está haciendo una nueva invitación. Él te está haciendo una nueva invitación. Porque mediante esa invitación hay una promesa y Él no falla. Pero fíjese que dentro del versículo, cuando el ángel le da esta invitación, dice los discípulos y hace un énfasis y Pedro. Y yo decía, ¿cómo es esto? Se supone que Pedro era uno de sus discípulos. Como que sus discípulos y Pedro. Yo, wow, Señor, ¿qué quieres decir con esto? El Señor me llevaba a Mateo 16, 21, 28, donde Él anuncia su muerte. Y Él le dice a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén para ser muerto y resucitado el 3er día. ¿Pero qué hizo Pedro? Oye, como siempre dicen por ahí, Pedrito, quiso orientar a nuestro Señor Jesús. Quiso ayudarlo. Que muchas veces eso es lo que pasa con nosotros. Queremos ayudar al Señor. El Señor da una palabra, pero Señor, pero debería ser así. Oye, no sé, pienso yo. Y Pedro quiso orientar a Jesús diciéndole: ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Le dijo: quítate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Y le decía el Señor: ¿por qué no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Pedro se fue en la carne, en lo sentimental. Ay, pobrecito Jesús, va a padecer eso, no puede ser. No, pobrecito. Pedro se fue en la emoción. Pero fíjese algo. Estas palabras ofenden a cualquiera. Dígame si no. Que te digan: apártate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. ¿Por qué no pones la mirada en las cosas de Dios sino en la de los hombres? ¿A cuántos acá no le ha pasado? No sé, digo yo. Mi pregunta. ¿A cuántos no les habrá pasado que dijeron algo que un hermanito le dijo? La sangre de Cristo, el Señor reprenda al diablo, y se ofendió? Y empiezan con: ay, este hermanito sí es fácil, uno no puede decir nada. Uno no puede jugarse con el hermanito. Porque Pedro no dijo: bueno, ya no le hablo más a Jesús, me voy. O no me gustó lo que me dijo Jesús, ya no soy su discípulo, y arrancó y se fue. ¿Por qué muchas veces no vamos a la carne? Porque muchas veces no vamos a las cosas de Dios, sino que nos vamos en la carne por cosas que nos dicen. Y nos dolemos. Y me dijeron esto, y me dijeron lo otro. Pero les aseguro que ninguno ha tenido que escuchar estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Estoy seguro que ninguno, por lo máximo que habrán escuchado, es la sangre de Cristo. El Señor reprenda al diablo. Lo máximo. Pero tenemos que ser como Jesús. Tenemos que responder así. Con las cosas que no
acuerdo que no vienen de parte de Dios, eso es lo que tiene que salir de tu boca. Así la otra persona no lo entiende porque tiene la mirada puesta en los hombres. Usted tiene la mirada puesta en Dios y esa debe ser su respuesta. Esa debe ser su respuesta. Y el Señor me decía, Pedro no se ofendió, porque yo le decía, wow, escuchar esta palabra, Pedro, oye, ya va, Señor, te estoy ayudando, ¿qué es lo que pasa? Pero el Señor me decía que Pedro tenía la levadura y no la levadura de los fariseos. Tenía la levadura, pero no la de los fariseos. Tenía la levadura del evangelio, del real evangelio. Tenía la levadura del reino de los cielos. Y por eso no había nada que lo moviera. Podían venir tempestades, palabras fuertes, pero allí estaba confiado. Nada lo movía. ¿Y sabe por qué, iglesia? Cuando yo leía esto, yo decía, wow, Señor, tu palabra es viva y eficaz. Pedro tenía la levadura del reino de los cielos, porque él había recibido una promesa, versículos anteriores. Habíamos mencionado en el versículo 16 de Mateo, que él había anunciado su muerte a sus discípulos. Pero versículos anteriores, en el 16, dice que Pedro le confesó. ¿Cómo? Pedro le dijo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Primero lo confesó. Y luego, 2 versículos más abajo, Dios le dijo, tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y recibió las llaves del hombre del reino de los cielos, iglesia. A usted nada lo puede mover. ¿Por qué? Porque usted lo confesó. Usted confesó a Cristo y luego me lo confesó. Luego me lo confesó. El Señor vino a ser esa roca, y usted se paró encima de esa roca y él empezó a edificar su iglesia en usted. Y yo buscaba la definición de roca y decía que la roca es estabilidad, es solidez y fidelidad eterna. Usted está parada en la fidelidad, en esa fidelidad eterna, en esa solidez. Oh Señor, en esa estabilidad. Usted sí está parada en esa estabilidad. Nada lo mueve, nada. Venga viento, venga tempestad, nada lo mueve. Y buscaba edificar. Edificar decía que era construir y levantar. Oh, iglesia, en esa estabilidad, Él te está construyendo, Él te está levantando. No importa si una pared se cae, no importa si una mano se cae, Él está construyendo tu iglesia. Iglesia, no importa los martillazos, no importa los martillazos que estés recibiendo, los derrumbazos. Él te está construyendo. Él te está construyendo. Y más abajo hablaba de Galilea. Hablaba de Galilea. Que decía que Él va delante de vosotros a Galilea. Que allí se iba a encontrar con ellos como os dijo. Y yo buscaba el significado de Galilea y decía que era círculo o rollo. Yo decía, wow, círculo o rollo, Señor, ¿qué tiene que ver esto? Con Pedro, con roca, con edificar. No entiendo, Señor. Y el Señor en esa investigación me decía que Galilea, su nombre hace referencia a una zona ubicada en el norte de Israel, que se caracteriza por sus montes en formas que recuerdan
a los rollos de la Torá, que es básicamente el Pentateuco, la Biblia. Yo decía, Dios mío, ya entendí. Te vas a ver con ellos en Galilea, como os dijiste, y como dijiste que te ibas a encontrar con nosotros mediante tu palabra. Luego que le confesaste en la iglesia, te paraste en la roca que es Él, y Él empezó a edificarte, pero ¿sabes cómo te va a edificar? Con su palabra, porque aquí es donde te encuentras con Él. En estas hojas está el presente. Él está presente, como siempre lo dijo, Él va a estar presente. En cada línea, en cada coma, en cada punto está Él allí presente. Oh Señor, bendita es tu palabra. Oh, y el Señor me llevaba a Salmo 125:2, donde dice cómo Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo para siempre. Wow. Así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de cada uno de nosotros, cuidándonos y guardándonos, iglesia. Oh Padre, y el Señor desarrollando esta palabra, yo le decía, Padre, yo no sé si es que es característico de mí, pero yo le decía, Señor, quiero mostrarle a la iglesia, plasmarlo para que lo entienda mejor. Cuando hablaba de tus piedras, que cómo podrías remover esa piedra. Y quería en esta parte de Galilea, de Pedro, de edificación, de roca, plasmarlo. Y yo decía, Señor, ¿cómo? Y ay, no hallaba cómo. Hasta que el Señor, el jueves de adoración, me mostró, literalmente, me mostró lo que yo iba a hacer aquí. Y el Señor me decía, tú vas a llamar a Yo Mercy y la vas a colocar adelante. Vas a llamar a Jean Paul y se va a colocar adelante. Y me dijo, vas a llamar a Maya y se va a colocar adelante. Y fíjense que aquí está una adoradora, acá una danzarina de la casa y acá un intercesor. Es, ¿verdad? Él canta, él adora, pero es un intercesor de la casa. También vemos que está el ministerio de hombre, ministerio de mujer, ministerio de jóvenes y de niños. Y el Señor me decía, ellos les van a recordar, iglesia, cómo es que se mueven esas piedras. ¿Por qué? Porque el Señor me decía, ustedes han movido muchas piedras clamándome. Ustedes han movido muchos pensamientos que han querido moverlos. Ustedes han querido, los pensamientos han querido moverlos, pero ustedes han ido y han hecho lo que realmente mueve al cielo, lo que realmente hace un estruendo en el cielo. Y yo lo que quiero es que ustedes tres, empiecen a manifestar lo que ustedes hacen para empezar a mover esas piedras. ¿Y saben lo que me decía el Señor? Yo me decía, adora, empiézame a adorar, adórame, yo me decía, Mayer,
versículo 5. Y dice el 5: aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pastor, el Señor me decía que buscar el aceite al pastor. Y me decía que dentro de ese versículo 5, donde dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, no es sencillamente ese rebose del Espíritu Santo en nosotros. Me llevaba al pastor y a la oveja y me decía: cuando sus cabezas quedan atrapadas en la zarza, que es un arbusto con una malla, mueren tratando de despegarse, de soltarse. Las moscas molestan y ponen huevos en sus fosas nasales y se convierten en gusanos y hacen que la oveja golpee su cabeza. Las moscas podría ser pensamientos, esos pensamientos que quieren poner huevos en nuestra cabeza, y por eso busca de que nos golpeemos y que también busquemos esa muerte mediante esa salsa, que muchas veces son enredaderas del enemigo. El Señor lo reprenda. Me decía que sus ojos y sus oídos también son susceptibles a los insectos. Y el Señor me decía: lo que ves, lo que oyes, iglesia, esos insectos, tus ojos y tus oídos también son susceptibles a eso. Pero entonces el pastor unge la cabeza de la oveja con aceite, y así de esta forma la oveja logra tener paz. Ese aceite forma una barrera de protección contra el mal que trata de destruirlas. Y el Señor me decía que el pastor debía ungir a estas 3 personas, y no nada más a los 3. Vamos a que por ellos 3 toda la iglesia, porque realmente me hablaba de toda la iglesia. Y el pastor va a ungir su cabeza completamente, porque ninguna mosca, ninguna zarza, ningún insecto va a tratar ni de matar, ni de hacer huevo, ni de sacar de propósito a los hijos de Dios.